Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El desempleo impone un nuevo récord. La desocupación en Colombia llegó en mayo a 21,4%, el nivel más alto del que se tenga conocimiento. En algunas ciudades el desempleo es incluso mayor a ese promedio nacional. Con el presidente de ANIF analizaremos las cifras del DANE y cuáles son las soluciones que se deben implementar. Nuevo impulso a la economía. El Banco de la República rebajó otra vez las tasas de interés y las dejó en los niveles mínimos históricos. La medida busca abaratar los créditos y ayudar a la recuperación de las empresas. Un experto nos explicará el alcance y el impacto de esta rebaja. Otro día sin IVA, pero diferente. El gobierno estableció cambios para la segunda jornada del día sin IVA que se cumplirá este viernes en Colombia. Les contaremos en qué consisten las medidas que buscan evitar aglomeraciones. Comenzamos con el panorama del desempleo en Colombia, que pareciera no tener techo. En mayo, cuando algunos pensaban que bajaría gracias a la reactivación gradual de las empresas, en realidad subió aún más y superó el 21%, cifra que se constituye en un nuevo registro histórico en nuestro país desde que el DANE mide la desocupación. La tasa de desempleo que reveló el DANE para el mes de mayo es la más alta de la historia del país. Fueron 4.900.000 empleos que se destruyeron durante el mes pasado en comparación con mayo de 2019. Y además, 4.694.000 colombianos que se reportaron desempleados, ubicando la desocupación por encima del 21%. Reportamos que para el mes de mayo la tasa de desempleo en el total nacional configuró al 21,4%, mientras que en mayo de 2019 el país contaba con una tasa de desempleo del 10,5%. Las mujeres siguen encabezando el drama del desempleo y según el DANE se han visto forzadas a tomar las riendas de la educación de sus hijos. Las principales ciudades son las que siguen aportando la mayor desocupación. La tasa de desempleo en Bogotá ya supera el 23%. En el trimestre mayo-marzo, Ibagué repunta con más del 32%. Barranquilla y Cartagena siguen siendo las ciudades con las menores tasas de desempleo, con un 14% de desempleo trimestral para Barranquilla y del 16% para Cartagena. El desempleo juvenil, que corresponde a personas entre 18 y 28 años de edad, es una de las cifras más alarmantes, pues ya supera el 26%. Los sectores de la economía que más perdieron empleos fueron el comercio y la reparación de vehículos, que presentó la más alta reducción de la población ocupada con 910.000 personas, y las industrias manufactureras contribuyeron con 717.000 ocupados menos. Y para analizar este preocupante panorama del mercado laboral, saludo al doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF. Doctor Santamaría, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor. Es un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, igualmente. A usted y a todos los que nos oyen y nos ven. Doctor Santamaría, ¿cómo entender que en mayo empezó la reactivación paulatina de la economía y el desempleo inclusive fue mucho más alto que en el mes de abril, cuando la economía estuvo más encerrada? ¿Por qué ese fenómeno? Eso es una excelente pregunta y mire, la respuesta o parte de la respuesta es la siguiente. Sin duda, la cifra de desempleo pues es malísima, pero si uno la analiza con un poco más de detenimiento, tiene cosas buenas que muestran que la reactivación sí ha servido. Me explico de la siguiente manera. En abril, la pérdida de empleos fue más o menos de 5,5 millones de empleos que se perdieron entre abril del 2019 y abril del 2020. En mayo, esta pérdida fue de menos de 5 millones. Fue como lo veíamos ahorita en la nota que ustedes estaban pasando, fue una pérdida de más o menos 4.700.000 empleos. Entonces, a pesar de que se perdieron muchos empleos, el ritmo de pérdida fue bastante menor al que vimos en abril, y eso se debe a la reactivación de algunos sectores de la economía en mayo, principalmente de la construcción y de la industria manufacturera. Eso se ha reflejado en que durante mayo la tasa de ocupación creció un poco, lo cual también es una excelente noticia. Es decir, ya no tenemos 16,5 millones de personas empleadas, sino algo cercano a 17,5 millones de personas
es decir, tenemos 1 millón de personas empleadas más, lo cual es excelente. ¿Por qué sube la tasa de desempleo? Si hubo más empleados, porque gran parte de lo que se había verificado como inactivos en abril, que habían crecido en cerca de 4 millones de personas, dejaron de ser inactivos y pasaron a buscar trabajo. Entonces la tasa de desempleo subió porque la tasa global de participación subió. Entonces, para resumir, hay algo bueno, que es que hay más empleos que en abril, hay cerca de 1 millón más de empleos, que eso es bueno, pero la tasa de desempleo subió bastante porque más gente entró al mercado a buscar trabajo, que también es parte de la reactivación. Cuando la gente vio que hubo algunos sectores que se empezaron a reactivarse, fueron a buscar trabajos, entonces ya no se consideran inactivos, sino desempleados. Ah, entonces esa cifra de los inactivos debe ser clave en todo el panorama del mercado laboral, porque sí vimos una disminución en los inactivos entre el mes de abril de este año y el mes de mayo. Seguramente algunos se fueron a los ocupados y otros a los desempleados. Exactamente, eso fue exactamente lo que pasó. Gente que había perdido totalmente su empleo y no se consideraron como desempleados en abril, se consideraron como inactivos. Entonces, apenas empezó a abrir la economía, ellos empezaron a buscar trabajo y la mayoría de ellos fueron al desempleo y otros encontraron trabajo, y por eso es que vimos un incremento en la tasa de ocupación. Porque es que los inactivos son esas personas que no están buscando trabajo, que están en edad para trabajar, pero que no están buscando trabajo. Pero eso quiere decir, doctor Santamaría, eso quiere decir entonces que entre abril y mayo algunas personas recuperaron su trabajo. Sí, me imagino que algunas recuperaron su trabajo y otras, eso no lo podemos ver en la encuesta, desafortunadamente, si volvieron al mismo trabajo o a uno nuevo, pero lo que sí es un hecho es que hubo personas que encontraron trabajo. Puede que sea su antiguo trabajo o puede que sea uno nuevo. Eso no lo podemos ver en la encuesta, pero sí hubo cerca de, como le decía, cerca de 1 millón de personas más ocupadas en mayo que en abril. Ah, hubo entonces generación de puestos de trabajo. Y con estos datos que usted está analizando tan detalladamente, ¿cree usted y cree ANIF que el desempleo ya tocó fondo? Es decir, ¿ya pasó lo peor en materia de mercado laboral en Colombia? Sí, realmente sí creemos eso. Puede que junio sea un mes, dijéramos, parecido, igual de malo a lo que hemos visto en abril y mayo, pero definitivamente creemos que estamos cerca al fondo y eso nos va a llevar a que durante el segundo semestre veamos, esperemos que veamos mejores resultados del mercado laboral, pero eso depende de que no volvamos a aislamientos estrictos y generalizados. Si volvemos a aislamientos estrictos y generalizados como los tuvimos en abril, pues la situación no va a mejorar. Entonces, así las cosas, siendo positivos que no volvemos a un aislamiento estricto y generalizado, nosotros creemos que la cifra promedio del año del desempleo podría estar alrededor del 18%, que es altísimo. O sea, es altísimo para lo que han sido los últimos años en Colombia, pero dijéramos, no es tan malo como podría ser. Claro, entiendo, pero si en el hipotético caso en que no se tenga que volver a cerrar la economía, ¿qué debería hacer un gobierno, los gobiernos regionales, para recuperar rápidamente más puestos de trabajo? Porque en el neto, de todas formas, la destrucción de empleos es de millones y es muy complicado el tema. Sí, no, ese es el tema central. Y esa destrucción de empleo de la que usted habla de millones ha significado que los hogares pierdan entre abril y mayo cerca de 10 u 11 billones de pesos de ingresos laborales. Y esos 11 billones de pesos que los hogares han perdido, pues son plata que usualmente se gasta, los hogares se gastan en comida, en atender sus necesidades básicas, y son plata que perdieron. Entonces, como usted lo dice muy bien, es un tema fundamental. Entonces, yo, sin duda, la primera recomendación que hago, y especialmente para los gobiernos locales y especialmente para el gobierno de Bogotá, que en Bogotá hemos visto que la tasa de desempleo casi que se duplicó en mayo,
pasó del 9%, cercana al 10%, al 20% en este mes de mayo. Es primero que todo no dijéramos seguir interrumpiendo el proceso de apertura gradual. La primera recomendación es obviamente tenemos que respetar el tema de salud y hacer que los protocolos sean los que se requieren, y la cosa tiene que ser paulatina y tenemos que evitar las aglomeraciones, y sobre todo todos los ciudadanos tenemos que ser conscientes que si nosotros no nos ponemos el tapabocas, no nos lavamos las manos, no vamos a fiestas, no vamos a aglomeraciones, pues la economía no se va a poder reabrir porque los contagios van a seguir creciendo. Entonces, la primera recomendación es seguir con un proceso de apertura responsable y gradual. Y la segunda, sin duda, es para los gobiernos, tanto nacional como locales, es invertir muchos de sus recursos en sectores ampliamente generadores de empleo, especialmente para los hogares y las personas de menores ingresos, que son los que desafortunadamente se han visto más afectados. Y estos sectores, ¿cuáles son? La infraestructura, la construcción, y un sector que es fundamental es el comercio y los restaurantes. Allí hay muchísimos empleos, hay cerca de 2 millones de empleos. Como veíamos en la nota que ustedes pusieron al principio, es allí donde más se han perdido empleos, y hay que ir reactivando ese sector de manera sustancial, porque todas las personas que trabajan allí, meseros, proveedores, cajeros, mensajeros, todos están sin empleo ahorita. Entonces necesitamos que ese sector se empiece a reactivar. Doctor Santamaría, una última pregunta. ¿Una reforma laboral cobra mayor importancia en este momento? Claro, sí, sin duda, porque nos hemos dado cuenta en este desafortunado choque que hemos tenido, que tener un empleo formal sí es algo muy valioso. La gente que más ha estado protegida de los vaivenes de los ingresos son los que tienen un empleo formal. Los informales y la gente y los cuenta propia han quedado mucho más a la deriva. Y realmente generar empleo formal en Colombia es muy complicado y es muy caro. Y por eso nosotros hemos tenido tasas de informalidad más alta que la mayoría de los países del mundo, incluso en las épocas en las que la economía crece mucho. Entonces sí nos toca mirar con cuidado el tema de los impuestos a la generación de trabajo formal, es decir, lo que se conoce como los impuestos a la nómina, las normas de contratación, las maneras de contratación, y sobre todo también las restricciones que hay para que la gente cotice por horas y por niveles de ingreso. Yo creo que esos son temas que sin duda nos tocará abordar en un futuro cercano para tener un mercado laboral mucho más dinámico y mucho más formal. Doctor Santamaría, una feliz noche. Gracias por analizar las cifras de desempleo aquí en Signo Pesos. No, a usted muchas gracias. Hasta luego. Sin duda una de las noticias económicas del día. Y a propósito del elevado desempleo, hay una preocupación entre los empresarios. Aquí la reacción de FENALCO, el gremio de los comerciantes. Veamos. Es realmente preocupante la cifra de desempleo que arroja el DANE en mayo de este año. Es un incremento casi al doble de la cifra de desempleo que teníamos en mayo del año pasado. Estamos superando los niveles de 20%, 21.8, 24.8 en el trimestre móvil de las 13 ciudades más importantes del país. Esto demuestra que no podemos seguir adoptando políticas de encerramiento, que hay que hacer un sano balance entre el cuidado de la salud, el cuidado personal, respetar los protocolos y hacer vida productiva para volver a recuperar este país. Y que requerimos una política de fondo, de mucho fondo, para recuperar el tejido empresarial y el empleo que se ha perdido. Y esta es otra de las cifras económicas del día, 2,5%, y corresponde a la nueva tasa de interés de intervención fijada por el Banco de la República en su junta directiva de hoy. La medida busca darle un empujón adicional a la recuperación de la economía. La rebaja de hoy equivale a 25 puntos básicos y esta es la tasa de interés de referencia más baja fijada en la historia colombiana.
Hasta ayer esa tasa de interés estaba en 2,75%. El gerente del emisor, el doctor Juan José Chavarría, señaló que para tomar esa decisión influyó la débil demanda en el país, también el deterioro del empleo, la menor capacidad productiva y la lenta recuperación que se observa en el comercio internacional. Además de una pista y un mensaje bastante interesante el gerente del Banco de la República, y es que dijo que lo peor en materia económica habría quedado atrás, es decir, la economía habría tocado fondo. Y el comercio y millones de colombianos se preparan para una segunda jornada del Día Sin IVA este viernes 3 de julio, que esta vez tendrá nuevas reglas de juego, según lo ordenado por el gobierno, para evitar aglomeraciones que, recordemos, esas aglomeraciones que se registraron en la jornada pasada, en el primer día sin IVA. Preste atención. Tras el desbordado comportamiento de los consumidores en la primera jornada del Día Sin IVA, para este próximo viernes 3 de julio, cuando se celebre el segundo Día Sin IVA, se extremarán las medidas. Así lo establece esta resolución del gobierno. La más importante es la suspensión de la venta presencial en grandes superficies de electrodomésticos, de computadores y de equipos de comunicaciones. Este fue el producto más vendido en la oportunidad anterior, donde se presentaron algunas dificultades en algunas grandes superficies. Esos productos adquiridos de manera virtual en las grandes superficies se entregarán al comprador de forma programada en las tiendas dentro de las siguientes 2 semanas. Se podrán vender de forma presencial en otros establecimientos de comercio más pequeños o de forma virtual en toda la cadena de comercio. Nos estamos preparando para este día, estamos trabajando con nuestros vendedores para asegurar poder cubrir la demanda de estos productos durante estas fechas. Nunca habíamos visto tanto tráfico y tanta demanda en un solo día, ni siquiera en un Black Friday en años anteriores. Con este dimensionamiento nos estamos preparando muy bien. Uno, en términos de oferta de productos y la cantidad de productos ofrecidos y vendedores en nuestra página. Y 2, preparando nuestros servidores para poder recibir esa cantidad de tráfico. Ese día se deberá clasificar el flujo de personas por pico y género o pico y cédula y fijar horarios extendidos durante las 24 horas. Y hay recomendaciones para los compradores. Entren siempre desde redes seguras al momento de hacer sus compras por internet. Compren en comercios reconocidos, por favor no se pongan a comprar en páginas que nadie conoce simplemente porque es más barato. Mucho cuidado a la hora de ingresar sus datos personales. Las autoridades locales tendrán la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Hay que recordar que este segundo día sin IVA coincide con el Ciberlunes, ofertas adicionales, descuentos adicionales para los compradores por internet. Y retomemos el tema de las medidas del Banco de la República para analizar esta importante noticia. Saludo a esta hora al presidente de Credit Corp Capital, el doctor Luis Miguel González. Doctor González, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está usted? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por tener la oportunidad de conversar con usted esta noche. También le quiero preguntar más adelante sobre la fusión con una importante comisionista de bolsa, pero antes, ¿cómo ve usted esa decisión del Banco de la República, esa disminución ya por 4 meses consecutivos en las tasas de interés? ¿Usted ve que sí se está transmitiendo a la economía, sí está teniendo un efecto sobre la liquidez del mercado y sobre los créditos que adquieren los colombianos? Pues yo creo que el Banco de la República ha sido bastante oportuno al tomar las medidas desde que comenzamos esta coyuntura. Yo creo que ha sido muy ágil en la toma de las decisiones, han sido unas medidas bastante efectivas. Ahora estamos en una etapa ya un poco más avanzada y en este momento requerimos efectivamente es que esas menores tasas empiecen a ser transmitidas a la economía más formalmente. Yo creo que eso al principio tomó un tiempo en darse. Creo que las primas de riesgo que se aumentaron pues generó que hubiera un poquito de dificultades en la transferencia de la disminución de las tasas hacia la economía, pero yo creo que ahora sí ya la estamos viendo. Creo que sigue siendo oportuno estas medidas y definitivamente, digamos, estamos en una coyuntura tan gruesa y tan compleja que no va a ser el único tipo de medidas que se requieren, pero son medidas que definitivamente apoyan el proceso de recuperación de la economía. ¿Y qué otro tipo de medidas se requieren? Pues estamos ante una situación que es compleja porque no solamente tenemos efectos sobre la demanda y sobre la oferta, sino que además estos efectos son tanto en la economía local como en la internacional. Entonces yo creo que hay una serie de estímulos necesarios. Yo creo que las tasas, digamos, definitivamente generan impulsos, pero también necesitamos otra serie de medidas.
En parte, algunas ya se han tomado, como el tema de garantías por parte del gobierno para los créditos de las empresas. Yo creo que esa generación de confianza de el gobierno respaldando las condiciones crediticias de las compañías que en este momento se están viendo disminuidas por la situación, pues es un paso fundamental. Y vamos a tener que implementar también medidas de estímulo hacia ambos lados. Obviamente el tema de estímulo a la demanda a través de la generación de exenciones de IVA puntuales en unos días son medidas que ayudan. Obviamente pues son cosas puntuales que no van a hacer que los cambios estructurales, pero todas esas son una serie de medidas que van a apoyar esta reactivación en los distintos frentes en que la necesitamos. Doctor González, hablábamos hace unos segundos con el presidente de ANIF y él dice que cree que el desempleo ya tocó fondo, ¿sí? Mirando el punto positivo dentro de la crisis y la complicada situación económica. Y el gerente del Banco de la República decía hoy también que creía él y el equipo técnico del emisor que también la economía habría tocado fondo, que se vienen todavía momentos muy difíciles, pero que iniciaría ya una fase de reactivación. ¿Ustedes desde Credicorp creen lo mismo? Yo coincido con esa apreciación. Creo que en los meses que llevamos de confinamiento, pues evidentemente es el golpe más fuerte que reciben, sobre todo pues los sectores que se ven más afectados por este proceso. Y creo que ese frenón que tuvo la economía en algunos sectores, pues definitivamente debería llegar a su punto máximo en esta situación, digamos, donde estamos en el clímax del confinamiento. En la medida en que la economía se empiece a reacomodar, que empiece a haber aperturas, que empiece a haber mejores dinámicas incluso con el comercio digital y en línea, pues todo va a ayudar a que las cifras que vienen sean mejores. Pero definitivamente uno de los temas más complejos de prever cómo se van a dar es que el efecto sobre los distintos sectores pues es bien distinto. Hay sectores que están viéndose mucho más afectados por la situación y hay otros que incluso están teniendo oportunidades importantes de crecimiento dentro de estos cambios que se están dando. Entonces, al final, en términos generales, yo creo que lo peor ya pasó, pero para algunos sectores pueden haber todavía unos, digamos, inconvenientes que perduren en el tiempo por más tiempo, mientras que para otros ya definitivamente deberíamos estar viendo recuperaciones importantes. Ustedes se mueven en el mercado de capitales luego de los remesones históricos de marzo y de abril. ¿Cómo están viendo los últimos días? ¿Cómo les está yendo a las comisionistas, a las bancas de inversión? A ver, efectivamente tuvimos en el mes de marzo una volatilidad muy fuerte, una volatilidad que marcó no solamente, digamos, inconvenientes en la valoración de los activos financieros, sino que también tuvo unos reacomodos importantes de los activos que están en las distintas estructuras de inversión, sobre todo los fondos de inversión colectiva. Los siguientes meses hemos visto una recuperación importante. En materia de tasas, tuvimos en ese momento una subida de cerca de 300 puntos básicos en las tasas del mercado secundario de TES. Eso ya se ha recuperado, incluso pues estimulado también por la bajada de tasas de referencia del Banco Central, pues hemos tenido unas valorizaciones importantes en los últimos meses en los títulos de renta fija. En la parte de renta variable se ha visto algo de corrección positiva, sin embargo estamos todavía un poco por debajo del 30% de lo que cerró en términos de los índices el año pasado. Y hemos presentado una recuperación bastante menor a lo que hemos visto en otros mercados, digamos, de otros países. Yo creo que ahí todavía hay algo de oportunidades de compra, pero como mencionaba hace un rato, va a depender mucho de los sectores y cómo cada uno de esos sectores se ve afectado por las dinámicas de la reactivación económica. Va a haber oportunidades en uno, en otros todavía deberíamos esperar y ser un poco cautos con esas inversiones. Doctor González, le cambio de tema y le hago una última pregunta porque ustedes fueron protagonistas del negocio del día hoy, la fusión entre Credicorp Capital y Ultra Serfinco. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Nace una firma de qué tamaño? ¿Se ubica en qué posición frente a las demás firmas similares del mercado? Sí, Víctor, en este proceso llevamos ya un tiempo, tenemos la satisfacción de hoy poder decir que amanecimos una sola compañía
Ultraserfinco y Credicorp Capital, convirtiéndonos tal vez en la firma de bolsa más importante en este momento en el mercado en términos de activos administrados, en términos también de algunas cifras de balance. Yo creo que estamos surtiendo una estrategia de posicionamiento bien relevante en el mercado de capitales y creo que estamos en una posición muy, aventajada para aprovechar las oportunidades que vienen en el mercado de capitales. Yo creo que nosotros tenemos como país todavía pendiente que el mercado de capitales tenga un mayor desarrollo. Creo que hay una clara disposición del gobierno que desarrolló una misión del mercado el año pasado. Este año ya estamos empezando a ver algunas de las conclusiones de esa misión materializarse y creo que, como decía el profesor Rigobón en la instalación de la misión del mercado de capitales, esta es de pronto una de las revoluciones sociales más importantes de la próxima década. Yo creo que un mercado de capitales desarrollado es un claro incentivo y un acompañamiento necesario para el desarrollo de la economía del país y pues qué oportunidad más importante como es la reactivación económica que se debe derivar de esta coyuntura para que el mercado de capitales sea protagonista y apoye esa recuperación, complementando al resto del sistema financiero. Doctor González, pues muchos éxitos con la fusión entre estas dos importantes compañías del sector bursátil. Seguiremos hablando con frecuencia. Que esté muy bien, que tenga una feliz noche. Con mucho gusto, muchas gracias. Nace entonces una de las firmas de bolsa más grandes del país con esta fusión. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen. La movida empresarial hoy tiene que ver con mujeres emprendedoras y muy exitosas. Ya nos vemos. Como siempre, a esta hora le doy la bienvenida a Juan Fernández, que llega con su movida empresarial. Juan, buenas noches. Adelante con su tema de hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarles de emprendedoras colombianas y miren este caso interesante en estos tiempos en los que se habla de inclusión por todos lados. Ella se llama Camila Telles y junto con su socio Jack de Furia crearon en Estados Unidos una marca de ropa interior para mujeres que ha tenido un reconocimiento muy interesante en poco tiempo. Esa marca, lanzada en octubre del año pasado, se llama Parade y ha tomado un rumbo interesante que hasta ahora pues empiezan a ver las grandes compañías de esa industria y es tan simple como saber que no todas las mujeres son iguales y que los estereotipos de belleza tradicional están mandados a recoger, pero que detrás de cuerpos y mujeres distintas pues también hay mucha sensualidad. Claro, Juan, ¿y qué es lo que hace a esta marca diferente entre tantas marcas que hay de ropa interior? Víctor, Parade comercializa líneas de calzones de muy buen precio, con telas de buena calidad, con mucho color, transpirables, sin químicos contaminantes y recicladas también. Van desde la talla XS a la XXX y donan el 1% de sus ventas a Planned Parenthood, una organización que ofrece servicios de salud reproductiva y educación sexual en todo el mundo. Todos cuestan lo mismo, $9, y cuando usted visita su página de internet, pues las fotos que aparecen ahí son de mujeres reales, con cuerpos reales. Camila Telles tiene 22 años y pese a conocer de capital de riesgo y startups, pues no tenía experiencia en la industria de la moda. Cuando usted la oye hablar o lee sus entrevistas, dice con seguridad que la industria de la ropa interior sigue teniendo potencial y que con su marca va a reescribir la historia de ese sector en Estados Unidos. Sonaría demasiado ambiciosa, pero sabe de todas formas hacia dónde va. El mercado que persigue, para que tengan una cifra, vale más de $150 billones y también tiene razón cuando dice que nadie ha creado marcas para su generación. Y está muy joven. ¿Cuál es la estrategia de mercadeo detrás de la marca, Juan? Víctor, Camila y su socio han levantado más de $4,5 millones en capital de riesgo. Parade solo se vende por internet y su estrategia de mercadeo inició con el boca a boca, con mensajes de texto, con microinfluenciadores, inclusive regalando la ropa interior y afinando muy bien un modelo de negocio que de manera digital va directo al consumidor, creando comunidades con un lenguaje visual distinto, que es incluyente y en el que a veces la misma publicidad y las oficinas de relaciones públicas pues quedan revaluadas. Y les funcionó
han podido vender fácilmente más de 200.000 prendas y hay prelanzamientos de la marca con listas de espera de más de 70.000 personas. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre emprendimientos, ropa interior y esta historia de Camila Telles y su compañía Parade. Juan, gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Veamos qué sucedió con el dólar. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.756 pesos con 28 centavos. Bajó 2 pesos con 63 centavos el dólar en nuestro país. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 1,34%. Se ubicó en $41 con 15 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.006.000 pesos por carga. Vuelve a ubicarse por encima del millón de pesos. Hace varias semanas que no lograba superar esa barrera. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,10%. La acción más valorizada fue la de Canacol Energy, empresa de gas, con una ganancia de 4,96%. Y la acción que más cayó fue la del grupo Éxito, Almacenes Éxito, que tuvo un retroceso de 2,91%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Mucha atención, el impuesto predial en Bogotá, el pago máximo para recibir un descuento del 10% será hasta el 14 de agosto próximo. Pero si usted desea acogerse al pago por cuotas, deberá inscribirse hasta la medianoche de hoy. En este caso, pagará este tributo en 4 cuotas que serán en julio, septiembre, octubre y la última en diciembre. De otro lado, el pago del impuesto de vehículos en Bogotá vence hasta este viernes 3 de julio con el descuento del 10%. Y así terminamos por hoy, pero mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.